Pero muchas veces los procesos que vamos a vivir en el Señor, aunque para nosotros humanamente no sean justos, si nosotros realmente nos conectamos con la voz de Dios y nos sometemos, vamos a ver la gloria de Dios. Y no podemos vivir nuestra vida basada en las cosas terrenales. Nosotros los cristianos tenemos que mirar lo eterno. Entonces, ¿qué te está pidiendo Dios hoy? Que tus emociones no te conduzcan a tomar decisiones equivocadas y que puedas ver lo eterno. Señor, ¿hacia dónde me estás conduciendo? Creo que... Hola, gracias una vez más por estar viendo este capítulo de Confiados, por acompañarnos en este nuevo episodio y te invitamos a que lo puedas compartir con alguien. Así es, si estás en tu carro, estás escuchando Confiados, presta el oído porque este episodio con el que venimos esta semana sé que va a ser de mucho aprendizaje para ti, de cositas que vivimos diariamente, pero amor, la semana pasada estuvimos hablando un episodio que a mí es de mis favoritos porque todo lo que tiene que ver con matrimonios me emociona, creo que tiene demasiado impacto en lo que es la realidad de las casas, de los hogares y que cuando ponemos en práctica la palabra del Señor, algo pasa. Y de bendición, por supuesto. Sí, bueno, y en otro orden de ideas, pues hemos cambiado un poco el set, así que bueno, si te ha gustado, pues dale like y puedes dejar tu comentario. Y sí, amor, como lo estabas diciendo, un capítulo súper extraordinario porque venía del Señor, una palabra que venía del Señor y es lo que a nosotros nos gusta hacer cuando hacemos Confiados, poder hablar lo que el Señor nos ha dado y por eso traemos este capítulo tan interesante el día de hoy. Así es, el capítulo de hoy le hemos puesto por nombre 3 claves o 3 puntos, consejos, como le quieras poner tú, donde que Jesús nos enseña cómo manejó él sus emociones. Y vamos a empezar leyendo la palabra, que de allí vemos cómo lo hizo. Y quiero que vayas con nosotros al libro de Mateo 26. Vemos a Jesús, lo voy a leer brevemente. Dice que Jesús se fue a Getsemaní a orar con sus discípulos y mientras estaba allí, Él les dijo, miren, quédense aquí y velen conmigo porque siento el alma en una tristeza y tristeza de muerte. Jesús estaba bastante cargado, estamos hablando que es un tiempo previo para Él a la crucifixión, pero queremos llevarte al punto número 1 y es que las emociones de Jesús no fueron más grandes que sus oraciones. Por el contrario, en esos momentos donde él estaba, como dice la palabra, con una tristeza profunda, él decidió apartarse, irse con los discípulos y meterse a orar. Yo creo que esto es un punto clave cuando el Señor nos muestra que el manejo de sus emociones fueron a través de la oración. Y yo creo que hay algo bien interesante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y es que Jesús vino a morir por nosotros para reconciliarnos con el Padre, pero hay algo que Jesús hizo y que tenemos que aprender. Y es que Jesús se hizo hombre para mostrarnos a nosotros cómo debíamos hacerlo. Amén. Y yo creo que ahí es donde se da la grandeza de Él, que aún siendo Dios, Él decidió vivir como nosotros. Amén. Entonces, muchas veces podemos ver a Jesús como que, no, pero es que Jesús era Dios, por eso Él podía hacer las cosas como era. Y yo creo que cuando vemos a Jesús desde ese punto de vista, ya no se convierte en un modelo a seguir. Porque ya es una persona que está como quien dice compitiendo en otro nivel. No, él podía hacer algo. Sí, es como que nosotros estamos en desventaja y por ende no estamos en la misma situación. Él tenía ventaja y él por ser Dios podía vivirlo diferente. Pero Jesús no lo hizo de esa manera, sino que Él decidió vivir a la manera de nosotros. Amén. Y Él nos mostraba ahí que Él sintió temor, sintió miedo, sintió terror, cualquier tipo de sentimientos de tristeza. Y Él aún decidió decir, bueno, yo voy a ir a la oración porque entiendo que a través de la oración es la única forma donde yo puedo ser renovado, donde ese temor va a tomar ese lugar que le pertenece y no es el lugar que yo le tengo que dar, porque nos enfrentamos a situaciones en el matrimonio, en el trabajo, en nuestro ministerio de salud, donde el temor se apodera de nosotros y termina siendo esa primera emoción que nos inunda, que nos embriaga y por lo tanto yo creo que tiene que venir y nosotros poderla ver como realmente lo que es. Es una oportunidad para nosotros podernos conectar con el Señor, una oportunidad que nosotros tenemos para sumergirnos en la oración y nosotros poder despejar ese temor, ese
ese miedo y que vuelva al lugar que le pertenece. Sí, algo muy importante en este primer punto es poder reconocer nuestras emociones. Y es entender que antes, cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, las emociones tomaban el poder y era lo que nos guiaba para tomar decisiones. Pero ahora con el Señor nosotros tenemos la oportunidad de someter esas emociones a través de la oración a que sea la voluntad de Dios. Y el primer punto es básicamente entender que Jesús, siendo Dios, también fue 100% hombre y Él nos marca un rumbo. Entonces, sí, tú y yo podemos enfrentar nuestras emociones, las vamos a sentir. No se trata de que los cristianos no sentimos o no vivimos y padecemos. No nos ponemos bravos. No nos ponemos bravos o no tenemos tristeza o muchas veces está el temor de enfrentar una situación y tú decir, wow, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Pero seguidamente que eso ocurra, recuerda esta palabra, recuerda que tienes el poder de orar y de buscar la voluntad del Padre. Y eso me lleva al segundo punto. Sí, yo quería decir algo más en ese primer punto, y tú lo decías aquí, es el hecho de que nosotros podamos reconocer nuestras emociones. Nosotros podamos reconocer ese temor, ese miedo o esa angustia delante del Señor y nosotros poderla rendir a Él. O sea, porque esos sentimientos o esas emociones que vienen a nosotros se nos ha dado potestad para nosotros poderlas vencer a través de la oración. Porque cuando nosotros no nos sumergimos en la oración o no buscamos a la oración como ese punto de apoyo o ese punto tal vez de inflexión donde va a comenzar donde vamos a tener un nuevo comienzo, donde esta emoción no va a ser parte, no es que no va a ser parte, sino donde ya la vamos a saber, como quien dice, trabajar o convivir con ella y entender de que solo es a través de la oración que yo puedo dominar todo tipo de emociones, porque en el matrimonio yo creo que es un lugar muy fácil donde nosotros podemos tener esos bajones. Total. Y esas subidas de emocionales donde pues a veces nos damos cuenta que somos bien débiles o que tal vez somos insensibles muchas veces ante las situaciones que estamos viviendo o que están sucediendo en un tiempo determinado, pero tenemos que entender que es la oración eso que nos hace sensible a lo que Dios quiere para nosotros, nos hace sensible a esa forma de actuar que Dios espera de nosotros y que es donde Él se va a glorificar. Y muchas veces, todo creo que lo hemos vivido, tú y yo lo hemos vivido un montón de veces, donde se acerca el temor, se acerca la duda y nosotros decimos, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y de repente tú vas a la oración y el Señor obra de forma sobrenatural y ahí es donde tú dices, Señor, ¿cómo pude dudar? Señor, ¿cómo pude tener ese temor? Se nos olvida y yo creo que tiene que haber un tema donde nos familiarizamos mucho con las cosas de Dios y no entendemos de que siempre debemos tener una actitud de reverencia, una actitud de saber que es a Él donde nosotros vamos a rendir todo ese tipo de emociones. Así es, la oración conecta la tierra con el cielo, la voluntad de Dios con lo que nosotros estamos viviendo terrenalmente. Y la oración también nos hace volver a la verdad, porque la oración nos lleva a, no solamente cuando oramos no se trata de que, Señor, que sea mi voluntad, sino por el contrario, buscar la palabra y ver hacia dónde nos dirige Dios. Y creo que una clave para ti, para mí, y lo comparto aquí para que si tú estás viendo esto y eres una esposa o lo están viendo juntos, qué bendición, sepan que hemos aprendido, y esa es una de las grandes fortalezas, puedo decir hoy en día, de nuestro matrimonio, es que hemos hecho la oración algo parte de nuestra vida de matrimonio y de nuestra familia. En todas circunstancias hemos aprendido en buenos momentos a orar y en malos momentos a orar también y saber que nuestra fortaleza, donde, como lo he dicho otras veces, donde llega o a donde se muestra mi insuficiencia, empieza el poder de mi Dios. Y es allí donde el control lo toma Dios y Él nos muestra su poder. Entonces sí es muy importante que entiendas que en este primer punto Jesús siempre recurrió a la oración. Y ese es el llamado para ti y para mí. Recurrir a la oración porque si Él siendo Dios tuvo que orar por ser hombre también para no salirse de esa voluntad y poder hacer lo que el Padre quería, estar lleno para esas pruebas que iba a enfrentar, pues tú y yo no somos exentos a tener que hacer lo mismo. Ahora veamos, todo lo que vamos a hablar va a estar en la misma escritura, Mateo 26, y queremos que vayas con nosotros sumergiéndonos en este segundo punto, porque es como un camino que Él nos muestra de la importancia de hacer una cosa y cómo una nos lleva a la otra. Jesús, luego de orar, dice en el versículo de Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Wow, yo creo que recientemente estábamos hablando de eso y yo creo que esa es la forma de que nosotros tenemos que ver el matrimonio, el ministerio, nuestra relación con el Señor, en que tiene que ser algo inquebrantable. O sea, más allá de que nosotros nos enfrentemos a ese temor, porque ¿qué dice Jesús? En pocas palabras le está diciendo, tengo mucho miedo de lo que va a pasar. No quiero, realmente si me preguntas a mí, no es esto lo que yo quiero hacer, pero que sea tu voluntad y no la mía. Poderoso. ¿Y qué le dice él? Mira, yo no, si hay otra forma de poder salir de esto, de poder hacerlo, vamos a hacerlo de esa manera, es lo que yo quisiera, pero entiendo que sobre mi voluntad está la tuya. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer es tu voluntad. Así me cueste, así me dé miedo, así me dé temor, así vaya a morir. Pero realmente Jesús quería hacer era la voluntad del Padre. Y yo creo que desde el principio él sabía cómo todo iba a terminar. Porque él conocía las escrituras y él sabía todo lo que él iba a pasar. Más aún cuando llegó el momento de la verdad, sintió ese miedo. Digamos que hay veces que nosotros queremos preparar nuestras emociones para cierto momento, pero aquí podemos ver que cuando la situación se presenta, por más preparados que creamos que vamos a estar, no lo estamos. Porque lo que nos hace sentir preparados es nuestra fe en el Señor. Amén. Es decidir que nosotros queremos hacer la voluntad de Él primero que todo. Y como lo decía al principio, todo tiene que ver con cuál es la posición que yo deseo tomar. ¿Deseo la posición de agradar a Dios haciendo su voluntad? ¿O deseo tomar mi decisión y hacer lo que según para mí es más fácil? Porque cuando lo vemos de esa manera, estamos obrando bajo nuestras emociones. Porque aquí podemos ver a un Jesús que tenía miedo y que tenía emociones a flor de piel. Dice la palabra que él sudó sangre. Imagínate tú el nivel de estrés tan alto que él tenía. Y hay veces que uno dice, estoy estresado por cómo van las cosas. Y científicamente está comprobado que, o sea, eso es algo muy, muy poco usual que ocurre, pero que cuando un ser humano llega a ese nivel es porque, o sea, sí, los niveles de estrés han superado lo anormal, han sido superados. O sea, es como lo quisiera conectar con los principios que estábamos hablando. Y es que cuando yo veo que Jesús pasa a otra liga, o como ya no lo puedo ver como que no, lo de Jesús, él era una persona inalcanzable porque él es diferente porque él fue Jesús. Pero sí, él era el Hijo de Dios. Pues decidió vivir a nuestra forma para dejarnos un rumbo marcado. Amén. Entonces, cuando yo lo veo como que él compite en otra liga, ya deja de ser un modelo a seguir, porque termina siendo un ser superior, que lo es, pero él nos marcó una ruta. Amén. Diciendo, mira, yo me enfrenté a esto, pero aún así decidí hacerlo de esta forma. Decidí hacerme pobre, decidí pues someter mis emociones al Señor, decidí someter mi voluntad al Señor, porque yo creo que fueron tantas cosas que Jesús vivió que uno dice, ya yo como que a la primera ya yo hubiese dicho, no, yo soy Dios y esto no pasa. Entonces tienes el poder vemos como él siempre tomó una posición de mansedumbre, mostrándonos que realmente el quien tiene el liderazgo es aquel que sirve. O sea, vino a darle la vuelta, como diríamos coloquialmente, vino a darle la vuelta a la tortilla, porque la forma que él nos enseña a vivir, y en este caso, hablando del tema de las emociones, mostrándonos que sí podemos dominar nuestras emociones, pero que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. El tema de la oración, el tema de someter nuestra voluntad, como lo estamos viendo allí. Sí, algo muy importante a rescatar aquí es que el mundo nos ha vendido la idea que nosotros tenemos que hacer lo que nos hace feliz. Y esa línea tan delgada nos lleva muchas veces a tomar decisiones que en el momento nos hacen feliz, pero que a la larga su destino o su final es desdicha total, y es allí cuando tú miras atrás y dices que estaba pensando en el momento que decidí eso. Por el contrario, la palabra nos enseña que nosotros tenemos dominio y tenemos herramientas bíblicas, porque Jesús nos mostró el camino de cómo vencer esas emociones para que no sea nuestra voluntad, que muchas veces creemos que es la correcta, y dejamos a un lado la voluntad del Padre, que es realmente el que puede ver más allá, la verdadera, el propósito real de nuestras vidas. Entonces, en este punto donde Jesús nos enseña que primero fue a orar y luego eso le permitió, creo que es clave entender que primero fue a orar, primero se apartó a orar, había una emoción, pero como tú dijiste, él decidió, voy a orar. Y eso le permite ir a este segundo punto, que es decirle al Señor, mira, yo no quisiera estar viviendo esto, y seguramente tú, que estás viendo hoy confiado o en algún momento como hemos estado nosotros, Señor, no quisiera estar pasando por esto, pero entiendo que si es tu voluntad,
algo va a salir de aquí y no quiero que sea lo que yo quiero que sea tu voluntad. Entonces, si tengo que vivir este proceso, lo acepto. Y ahí, como tú dices, es mostrar el corazón de él, un corazón, como dice la Biblia, manso, humilde, un corazón que sabe esperar y que entiende que el señorío del Señor va por encima de lo que nosotros creemos que debemos vivir. Sí, y hay otro ejemplo en esa escritura, y es más adelante cuando Pedro va a sacar la espada para defender a Jesús cuando lo van a prender. Y él le dice, mira, para, ¿no? Y obviamente lo estoy parafraseando el versículo. Pero Jesús le dice, mira, para, ¿tú crees que si yo no ruego a mi Padre ahora mismo, Él no me enviaría miles de ángeles a luchar por mí, a defenderme? Wow. Y ver cómo aún así Él decidió, sí, mira, yo tengo esa posibilidad, pero aún así no lo voy a hacer. Y yo creo que es un punto en donde tenemos que detenernos. Y es saber manejar tal vez ese ego de nosotros mismos cuando muchas veces queremos herir a las personas. Cuando en el matrimonio muchas veces es muy fácil herir a tu pareja sabiendo decir algo del pasado, algo que ya tal vez creemos que se ha perdonado, exacto, algo tal vez de que incluso que nosotros mismos no nos hemos perdonado o que creemos que nos hemos perdonado. Y aquí Él nos muestra como que, mira, yo tengo eso, o sea, yo tengo esta opción y sería lo mejor para mí, pero yo aún decido seguir caminando en obediencia a mi Padre. Y si esto me está costando la muerte, pues yo lo voy a hacer. Y ahí es donde entra el amor de Jesús por nosotros. Bien. Y como Él se muestra como ese camino realmente para la vida. Y me encanta la parte de volver, y lo voy a decir una y mil veces, y es que si nosotros vemos a Jesús como esa persona inalcanzable porque era el Hijo de Dios, y no vemos que realmente su grandeza fue en haberse hecho hombre y decidir, voy a vivir como vives tú, voy a vivir como vive Andrea, como vive Leonardo, para yo demostrarle que es posible. Ojo, no es fácil y obviamente eso lo sabemos, pero tenemos que aprender de él cuáles eran sus herramientas para él poderse mantener allí, porque yo pienso que eso tiene que ver como cuando uno tiene dinero para algo, pero tiene que hacer como que no tiene. Entonces como que tengo la posibilidad de hacer esto. No, pero ya va, yo estoy en dieta. Tal vez yo estoy en dieta y no puedo gastar con eso, aunque tengo las posibilidades de poder hacerlo. Él lo hizo y se enfrentó a necesidad, se enfrentó a tentaciones, a que lo juzgaran, a que las críticas y todo. Y él que decidió tomar una postura diciéndote a ti que estás viendo confiado, mira, es posible, amén, me están escupiendo, me están diciendo esto, cuando estaba crucificado le decían, mira, tú podías construir el templo en 3 días y no te puedes ni siquiera bajar de la cruz. Bájate ahora. Y la gente lo que le quiere decir, mira, está más fácil eso que hacer lo que ibas a hacer. Pero aún, ¿qué quiso decir? Yo no los voy a escuchar porque yo tengo que estar conectado con mi Padre, y es allí donde está la diferencia. Cuando nosotros logramos conectarnos con el Padre, nuestras emociones bajan los niveles y nosotros no nos podemos enfocar o decidimos no enfocarnos en lo que está alrededor porque hay algo superior que nos está guiando. Y es el Señor que va marcando el camino sobre donde Él quiere que nos dirijamos. Sí, Jesús no buscó atajos y es bíblico, dice la palabra, que nosotros sometamos nuestros pensamientos y los llevemos cautivos a la obediencia, y solamente así vamos a poder conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es por eso que los pensamientos van tan ligados a las emociones, porque eso que llegue a nosotros se va a convertir en algo que vamos a sentir y luego va a ser una decisión. Pero si yo no filtro mis emociones, mis pensamientos, para que mis acciones sean lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero, es cuando nos enfrentamos a situaciones que se vuelven más complicadas. Y antes de pasar al tercer punto, quiero que pienses en algo. Muchas veces vemos, y voy a tocar el punto de los matrimonios porque quizás es algo que sea cotidiano, vemos matrimonios que decimos, wow, yo quiero tener un matrimonio diferente, pero no queremos someternos a la voluntad de Dios. Entonces creemos que tiene que ser bajo las mismas emociones, donde yo quiero seguir siendo la misma persona, pero no voy a hacer lo que Dios dice. No se va a lograr el propósito. Vemos por el contrario a Jesús, que aunque había una emoción, y quiero que te pongas tú en el lugar de Jesús, quizás estés pasando algo en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, y está la emoción del temor, de la rabia, de la falta de perdón, de la duda, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Jesús tomó una decisión y fue reconocer su humanidad y reconocer, ok, necesito ir a la oración para fortalecerme, para escuchar tu voz, porque si es por mí no quiero estar viviendo esto, pero entiendo que tú tienes algún plan y un propósito mayor. Me someto a tu voluntad, no pases esta copa si no es tu voluntad, yo la voy a vivir.
Y es allí donde decidimos sumergirnos en el proceso y ya dejamos de luchar en contra del proceso, sino que nos hacemos parte reconociendo que no es por nosotros, que no es en nuestra fuerza, sino buscando la sabiduría y la fuerza de Dios en medio de esa situación. Y es que, para que pasemos al tercer punto, a veces creemos que la grandeza de Dios o el poder de Dios está en cambiar al otro y no entender que está en el poder que Él me ha dado para yo poder dominar mis emociones. Amén. Entonces creo en un Dios que es que va a cambiar a mi pareja, pero no creo en el Dios que quiere cambiar también mis emociones, que me quiere bendecir con el fruto del Espíritu Santo, donde yo pueda tener autocontrol, pueda tener mansedumbre, pueda ser sabio, pueda ser humilde. Entonces yo creo que tenemos que considerar esa parte donde entendemos que lo de Dios es personal y lo de Dios es conmigo. Y ese cambio es el que va a llevar que las personas que estén a tu alrededor puedan ver que el Señor ha obrado en tu vida. Mira, el tercer punto nos lleva, como quien dice, ya la decoración o la parte más importante de todo esto que venimos hablando de la Escritura, donde realmente se consumó o estaba a punto de consumarse, pero que si Jesús no hubiese hecho lo anterior, no llegaríamos a este tercer punto. Y es en Mateo 26:45, cuando dice, luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Ya Jesús, desde mi punto de vista, Jesús fue a la oración, estaba cargado, lleno de temor, no se sentía para nada bien, demasiado estresado. Decide meterse con el Señor y el Señor le revela cuando Él le dice, mira, Padre, si es posible, pasa a mí esta copa. Y le dice, hijo, no es posible. Vas a tener que vivir lo que yo te he dicho, lo que te he revelado desde el principio. Tu propósito lo vas a tener que llevar a cabo, pero yo te garantizo una gloria mayor y te garantizo que tu sacrificio tiene un propósito mucho mayor de lo que ahora mismo tus emociones te permiten ver. Y es este punto donde queremos que entiendas que Él entendió que se estaba entregando al matadero, Él estaba entregándose en manos de pecadores, no era justo. Pero muchas veces los procesos que vamos a vivir en el Señor, aunque para nosotros humanamente no sean justos, si nosotros realmente nos conectamos con la voz de Dios y nos sometemos, vamos a ver la gloria de Dios. Y no podemos vivir nuestra vida basada en las cosas terrenales. Nosotros los cristianos tenemos que mirar lo eterno. Entonces, ¿qué te está pidiendo Dios hoy? Que tus emociones no te conduzcan a tomar decisiones equivocadas y que puedas ver lo eterno. Señor, ¿hacia dónde me estás conduciendo? Creo que el capítulo de hoy es un llamado a interiorizar. Sí. Es un llamado a dejar de ser tan egoístas, de pensar solo en decidir lo que me agrada a mí, lo que yo quiero que pase, lo que me parece que está correcto, y empezar a mirar cómo nosotros podemos buscar a Dios realmente y cómo podemos dejar de dar vueltas en el desierto, porque muchas veces decimos, no es que Dios no me escucha, no es que Dios te escucha, pero tú no estás escuchando a Dios. Yo creo que ese es el punto de la aceptación, donde Él ya aceptó, ok, es esto lo que tengo que hacer y ahora lo voy a hacer. Y fíjense de que nunca hubo una forma en que cuando ya lo van a buscar, ¿verdad? Él ya tiene una posición como que, mira, me vienen a buscar con palos, me vienen a buscar cuando tuvieron la oportunidad de agarrarme en el templo mientras yo estaba enseñando. Pero mira, aquí estoy, llévenme y háganme lo que tengan que hacer. Y en esa escritura también podemos ver cuando Él le dice, mira, a sus íntimos Jesús los llama y le dice, mira, oren conmigo, yo me voy a ir a orar a solas, yo voy a conectarme con el Padre a esa profundidad y poder entender qué es lo que Él quiere de mí o qué espera de mí en este momento. Y Él vuelve y los encontró durmiendo. Y es como que ese es el punto en donde muchas veces nos encontramos, donde sentimos que todo nos sale mal. Y yo creo que eso fue algo que Jesús experimentó. Decía, mira, me está pasando esto, me vienen a buscar. Estos que tienen que orar tampoco están orando. Entonces, como que todo el mundo me ha dado la espalda. Entonces, como que cuando nada me sale bien, eso lo experimentó Jesús. Pero fíjate que Él luego vuelve a orar. Y cuando Él ya vuelve, ya luego como que, mira, duerman ahora. O sea, ya Él aceptó, ya Él acepta que hay una voluntad superior y ahora decida, ahora yo voy a vivir bajo esa voluntad. Ya entendí que no me va a agradar, pero que es perfecta, que para los demás va a ser agradable. Y yo creo que ese es el punto que nosotros tenemos que aprender a rescatar y entender que cuando Dios da una palabra, ¿verdad? Y nosotros decidimos caminar en la voluntad de esa palabra, entendemos que hay muchas cosas que tenemos que dejar a un lado. Amén. Pero que el resultado que eso va a traer va a ser una gloria mayor para tu hogar, para tu trabajo, para tu ministerio. Y eso es lo que hemos querido compartir en este capítulo de Confiados, entender de que solo en Dios podemos dominar nuestras emociones. Y yo considero que el tema de la salud mental, y a lo mejor eso va a ser un tema que tenemos que hablar pronto en Confiado,
Para mí el tema de la salud mental, que hoy está siendo un boom o es un tema muy difícil, eso va 100% ligado a la vida espiritual. Totalmente. Entonces, yo creo que es algo donde tenemos que entender que hay herramientas, pero el enemigo siempre nos va a querer hacer ver como que hay algo más. Así es. Que podemos hacer tú y yo, que está en nuestras manos, y no podemos ver que hay algo que solamente necesito poner mi corazón en disposición del que todo lo puede, del que todo lo quiere hacer, para que nosotros podamos ser cambiados, para que podamos ser renovados y vivir un tiempo de gloria en el Señor. Amén, así es. Deseamos que este episodio traiga revelación, que provoque en ti más hambre y sed de la palabra de Dios, de entender que por encima de tus emociones hay un Dios que es vivo, que es real, que te ama y que tiene un propósito para ti, para tu casa. Yo no quiero despedirme de este capítulo sin animarte a que te suscribas al canal de YouTube de Confiados, que vayas a las redes sociales y nos sigas en Instagram. Estamos como confía_DOS. Y para ustedes, las mujeres que ven Confiados, yo quiero hacerte una invitación. Esta semana comencé una invitación para nosotras las esposas de 30 días para orar por nuestros esposos. Creemos totalmente en Confiados en la oración. Gracias a la oración hemos conocido un Dios vivo. Así que te animo a que te escribas, me pongas aquí en los comentarios: mira, Andrea, yo quiero ser parte de esos 30 días de oración. Empezamos el miércoles 9 de octubre. Escríbeme y yo te mando la información para que puedas unirte. Sí, que gracias por ver Confiados. Pues invitamos a que te damos gracias y espero que estés cómodo también en este nuevo set. Y que lo compartas. Y que lo compartas, puedas compartir este mensaje, porque ahí se da también lo que es amar a otras personas. Okay. Y amar a otras personas también es compartiendo el mensaje de Dios para esa persona que tanto lo necesita. Así que suscríbete a nuestro canal y pues síguenos en nuestras redes sociales como @confía_DOS. Dios te bendiga. Dios te bendiga.